sí, vamos a tratar de empezar con este webinar. La verdad es que gracias a todos los que se conectaron justo a tiempo. La idea es que ahora podamos hablar específicamente de estrategia digital, principalmente sobre cómo poder armar nuestra propia estrategia digital de cara a poder tener oportunidades de ventas, ¿verdad? Entonces, justo, perdón, eso era lo que les mencionaba que vamos a hablar ahora. Me presento con ustedes para los que no me conocen. Mi nombre es Gustavo Rivas, me gusta que me digan Gus. Em, y la verdad es que me he dedicado durante mucho tiempo a este tema de marketing digital, estrategia como tales. Creo que lo que más me gusta y es de lo que más hacemos también a nivel de marketers, ¿verdad? Entonces nos hemos dedicado a hemos tenido diferentes marcas tanto del ramo de educación, restaurante, telecomunicaciones, transporte, y espero, perdón, que esto les sea como de mucho beneficio a todos ustedes. Recuerden que al final, los que se queden al final de la sesión, vamos a estar ofreciendo 3 sesiones gratuitas. Lógicamente lo vamos a hacer de forma aleatoria, pero si se quedan al final, pues por ahí pueden llevarse una grata sorpresa, ¿verdad? También voy a tratar de que al final puedan generar sus preguntas, aunque también pues abajo tienen ustedes la sección de chat donde pueden contestar. Yo voy a revisar y digamos que si no lo contesto al final, pues vamos a ir revisando cómo podemos irlas resolviendo. ¿Verdad? Así que bueno, vamos a empezar. Hablábamos de cómo mejorar la estrategia digital de tu negocio. Creo que es una de las más grandes incógnitas o digamos de las más grandes acciones que buscamos hacer como dueños de negocio, como gerentes de un departamento de marketing. Entonces, digamos que para poder ir resolviendo esto, lo que estamos buscando es hablar sobre principalmente los problemas que tenemos que encontrar. Vamos a hablar sobre este viaje del consumidor que nos ayuda a entender sobre qué medios tenemos que estar hablando según los problemas que tenemos que resolver. Al final, cuando nosotros juntamos estos dos grandes elementos, podemos formular una estrategia y para eso, en realidad, vamos a utilizar un framework que se llama STDC, que es el que utilizamos en Marketers, y vamos a ir viendo un par de ejemplos prácticos para poder ir viendo cómo se resuelve en el día a día, ¿verdad? Así que creo que lo primero y lo más importante, y casi siempre yo he visto en muchos departamentos comerciales o, por ejemplo, gente dedicada al marketing o incluso, pues sí, también en las agencias nos ha pasado que cuando escuchamos un objetivo que generalmente es el vender más, es decir, siempre casi, como ustedes saben, los objetivos son, tenemos que vender X cantidad para X cantidad de tiempo en X zona. Casi siempre los encargados de las marcas o los encargados de conseguir estos objetivos, digamos que salen corriendo despavoridamente, sin realmente detenerse a pensar cuál es el problema que está impidiendo resolver ese problema como tal. ¿Verdad? ¿Qué es lo que en determinado momento a mí me impide poder conseguir esos objetivos? Y digamos que aquí es donde nosotros empezamos este viaje a nivel de poder generar una estrategia para nuestros negocios. Y es donde nosotros mencionamos, o desde el punto de vista que nosotros lo hacemos en Marketers, nos dedicamos primero a encontrar ese problema. Y dentro de la cantidad, digamos, de negocios que en algún momento hemos logrado asesorar, digamos que hemos encontrado 3 grandes categorías de problemas. El primero, por ejemplo, nosotros lo catalogamos como un problema de negocio, en el cual digamos que tenemos 2 grandes clasificaciones, en el cual uno decimos que un problema es tener un share o tamaño de mercado, es donde hablamos que somos el primero de una categoría y lógicamente existen muchas alternativas a poder incrementar ventas cuando somos los primeros de una categoría, pero lógicamente si no lo sabemos, si no entendemos que eso es lo que nos está impidiendo crecer, no lo vamos a resolver, ¿verdad? Y también hablamos, por ejemplo, de la prueba o la frecuencia, que es cuando nosotros somos el segundo, el tercero o el último de una categoría
que siempre vamos a tener oportunidad de crecer. Entonces, cuando nosotros entendemos cualquiera de estos dos, digamos que podemos empezar a armar una estrategia en función de lo que queremos que principalmente el usuario que reciba mi comunicación o ese potencial consumidor que reciba mi comunicación genere un cambio. ¿Va? Otra clasificación de problemas nos referimos más a problemas de marca y aquí es cuando hablamos sobre conocimiento, hablamos sobre modernidad, hablamos sobre posicionamiento o problemas de vínculo. Cuando hablamos generalmente problemas de marca relacionado al conocimiento, pues es lógicamente no somos los primeros de una categoría o somos muy nuevos dentro de la categoría o vamos a lanzar pues, un nuevo negocio, un nuevo producto y lógicamente pues la gente no nos conoce. Entonces existen alternativas dentro de la estrategia para poder hacer que nuestros negocios sean más conocidos. Así hablamos también de la modernidad y no tanto de la modernidad nos referimos a qué tan nueva es una marca o qué tan nuevo es mi producto, sino que nos estamos refiriendo específicamente a cómo nosotros estamos logrando conectar, si estamos conectando en los medios eh, en los cuales está mi segmento, en los cuales están mis clientes. No sé si, por ejemplo, de repente podemos tener un producto en el cual el ciclo de vida de nuestros consumidores haya cambiado tanto que ya están en otros canales. Entonces, digamos que esas son las cosas que tenemos que ir entendiendo como tal. Y luego hablamos también un tema de posicionamiento, entender si la gente utiliza o entiende para qué sirve mi producto, entiende para qué se debe de utilizar o cómo se debe de utilizar. Y también tenemos temas de vínculo en los cuales, digamos, la gente pueda que no se llegue a relacionar por completo con los ideales que yo tengo con mi marca o con las acciones que yo estoy tratando de hacer para promover un producto, ¿verdad? Y luego tenemos una tercera clasificación en donde hablamos de problemas de servicio. Aquí hablamos mucho de fallas de productos, rate de quejas, falsas expectativas, búsquedas relacionadas, reviews de atención y tiempos de respuesta. Aquí la ventaja de todo esto es que digital nos ayuda mucho a entender de dónde vienen estos problemas a nivel de servicio. Em, por ejemplo, si hablamos de búsquedas relacionadas, yo no sé si a ustedes les ha pasado antes, pero por ejemplo, las sopas Maruchan tienen un gran problema a nivel de búsquedas relacionadas. Ustedes colocan en Google, por ejemplo, sopas Maruchan y probablemente de 10 resultados, los primeros 5 van a estar relacionados a que probablemente da cáncer, que es tóxico, etcétera. ¿Verdad? Entonces, lógicamente hay que trabajar, hay que hacer una estrategia para poder cambiar, digamos, esa imagen que se tiene sobre un producto, porque son las preguntas que están más posicionadas. Entonces, casi siempre las marcas suelen tener em, dos o tres de estos problemas que pueden ir resolviendo. Lógicamente, casi siempre, digamos, una prueba o frecuencia puede estar muy relacionada con el tema de conocimiento. También puede estar relacionada con un tema de búsquedas relacionadas. Y así es como nosotros podemos ir entendiendo ahora. ¿De dónde sacamos específicamente o cómo entendemos cuáles son estos problemas? No lo podemos hacer si no hay investigación. Por más conocimiento que nosotros tengamos de nuestros negocios, es muy importante realizar las investigaciones, porque sin esto, digamos que estamos cometiendo esto como que hablamos un poco del tema de la miopía, ¿verdad? De que solo estoy viendo lo que yo quiero ver o si no estoy obviando porque estoy demasiado metido en mi negocio y realmente lo que aquí necesito es un llamado a la acción en el cual yo pueda descubrir realmente cuáles son esos problemas que me impiden conseguir mis objetivos. Entonces, digamos que esto es, sea o no sea acciones digitales que ustedes hagan, creo que esto es importantísimo que ustedes puedan resolverlo lógicamente a través de investigaciones. Hoy en día, lógicamente, hay también opciones muchísimas más accesibles de poder investigar. Ya no tienen que irse con aquella agencia grandísima que cobraba miles y miles de dólares para investigar y para conseguir estos resultados. Lógicamente, entre ustedes mejoran este trabajo, van a tener un panorama muchísimo más claro de todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Eh, como les digo, pueden ir dejando sus consultas en el chat y las vamos resolviendo al final sin ningún problema. Entonces, una vez digamos que ya encontramos
el problema, digamos, por el cual no podemos cumplir estos objetivos, les decía que tenemos que utilizar una herramienta en la cual, digamos, nosotros comenzamos a entender cuál es este panorama ideal a nivel de ejecución que debería de tener una estrategia digital. Y con esto, créeme, con el tiempo, digamos, hemos ido entendiendo que no solamente para que funcione digital tenemos que estar específicamente en medios digitales, también podemos ayudarnos de medios eh, de tradicional o físicos que nos ayudan a hacer una estrategia muchísimo más fuerte. Lógicamente, esto es dependiendo del presupuesto que yo tenga, ¿verdad? Una de las ventajas de digital que puede funcionar por sí solo, pero si lógicamente está apoyado por otros medios tradicionales, se vuelve una estrategia muchísimo más fuerte. Entonces, dentro de este viaje del consumidor, digamos que tenemos estas 5 etapas en las cuales nosotros mencionamos de forma muy verídica, digamos, en la cual nosotros decimos, tenemos una parte de awareness, que es una parte de conocimiento de marca. Y en esta parte de conocimiento de marca nosotros hablamos de acciones que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros podemos generar branded content, podemos generar newsletters, podemos hacer SEO, ¿verdad? SEO cuando nos referimos al tema de posicionamiento orgánico en buscadores. Hablamos de influenciadores, hablamos de pauta en redes sociales, hablamos de Google Ads, Paid Media, ¿verdad? Que es todo lo que pueden hacer a nivel de programática. Incluso hablamos de todo el tema que podemos hacer a través de PR digital. Y lógicamente los medios de tradicional que nos ayudan a generar este awareness es radio, televisión, print y out of home, ¿verdad? Entonces, digamos que tener esta combinación suele ser muy buena para poder generar esa recordación de nuestra marca. Entonces, digamos que lo que nosotros vamos haciendo acá es ubicando según nuestros problemas por dónde deberíamos estar generando las acciones o cuáles son los touch points que deberíamos estar tocando. Entonces, si yo digo, ok, mira, a lo mejor no tengo un problema de conocimiento, pero la gente realmente de repente no entiende para qué funciona mi producto, entonces tenemos que movernos más por una etapa de consideración. Y aquí es donde nosotros tenemos que utilizar contenidos de valor, ¿verdad? Es decir, no solamente ese contenido comercial que explique las ventajas de mi producto, sino realmente un contenido que le sirva a las personas en su día a día, que me ayude a encontrar a esos potenciales consumidores que los voy a terminar encontrando debido a los contenidos que ellos buscan y consumen. Y esto lo podemos hacer a través de un blog, ¿verdad? A través de generación de artículos. El tema de video podcast que está tan bueno hoy en día que también nos sirve para colocarlo a nivel de blog. Lo hacemos a través de SEM y ya es todo parte de Search Ads o toda esta pauta que nosotros hacemos para poder posicionar nuestro sitio en buscadores, ya no de forma orgánica, sino que lógicamente de forma pagada. Todo el servicio al cliente que podemos generar a través de WhatsApp. Luego regresamos a los mismos anuncios de redes sociales, Google Ads, hablamos de landing page, porque sí es necesario que podamos tener una página en la cual hablemos sobre nuestro producto, lógicamente sí de forma más comercial aquí. Campañas de email. Y también hablamos de un tema de consideración cuando hablamos que podemos utilizar los medios tradicionales. Lógicamente acá no nos referimos a menciones de radio, sino que estos sí son espacios donde ustedes puedan llegar y hablar sobre una temática, desarrollar una conversación, lo mismo a nivel de televisión o lo mismo que podemos hacer de repente en una tienda física o un buen BTL o si no lo que podemos hacer a nivel de call center. Y luego, dentro de este viaje al final nos movemos más por un tema de compra que las acciones terminan cambiando mucho. Acá no vemos nada de contenido, sino que aquí nos dedicamos a hablar específicamente de links de pago, hablamos de fichas de productos que estén muy bien armadas dentro de un sitio web, hablamos de cómo nosotros cerramos venta a través de WhatsApp, cómo utilizamos a los mismos influenciadores, hoy sí para generar venta y no solo para generar recordación, es decir, medir realmente su influencia. Hablamos de anuncios de conversión a nivel de redes sociales, Google Ads, qué es lo que hacemos a nivel de tienda física. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero yo conozco muchos negocios, por ejemplo, que hacen muy bien la parte de awareness y consideración, pero llegamos al local y se les cae todo ese proceso de buena publicidad, todo lo que están haciendo, se les cae. Y luego tenemos el tema de representantes de ventas y call center, ¿verdad? Que siempre nos ayudan a hacer
esta labor de cierre. Y más allá, luego tenemos un tema de servicio al cliente que se nos mezcla mucho con fidelización y hablamos de sí, lo que hacemos a través de WhatsApp, lo que hacemos a través de servicios, de sistemas de servicio al cliente, ¿verdad? A nivel de chat y call center. Y en la fidelización volvemos a los foros, al WhatsApp, a que también tenemos construido nuestro e-commerce para que la gente pueda volver a comprar bases de datos a nivel de email, contenidos que podamos generar en social media, servicio al cliente, promociones y las investigaciones. Entonces, cuando nosotros, como yo les decía, juntamos los problemas que nosotros tenemos y los mezclamos, digamos, dentro de este viaje que podemos encontrar de mi consumidor, si está en una etapa de awareness, si está en una etapa de compra, es decir, en qué momento le voy a hablar, ahí es donde surge este sistema que utilizamos que se llama el See, Think, Do y Care. El See, Think, Do y Care como tal es una herramienta creada por ingenieros de Google que sirve específicamente para entender dentro de este viaje del consumidor, que al final van a ver que se termina planteando como una segmentación. Dentro de este viaje del consumidor, yo entiendo específicamente si le voy a hablar en una etapa de awareness, por qué le debería estar hablando y de qué le debería estar hablando. Y en función de ese segmento, yo debería poder encontrar cuáles son las acciones que yo necesito para realmente poder generar cambios, que es lo que nosotros podemos medir a través de digital, esas conversiones que sí nosotros podemos medir. Y lógicamente ahora es muchísimo más fácil, pues. Entonces, con el framework de estrategia, aquí es donde nosotros decimos, ok, tenemos estas cuatro etapas, pero ¿cómo podemos ir catalogando estas cuatro etapas? Por ejemplo, en el tema de sí, nosotros hablamos específicamente para audiencias de personas que tienen un potencial interés en una categoría. Entonces, a mí siempre la verdad que me gusta dar este ejemplo y aquí es donde yo les digo a la gente como, imaginémonos que nos estamos bañando, imaginémonos que nos toca ese momento de echarnos ese champú y en realidad como el bote de champú lo tengo lleno, en realidad yo en ese momento no tengo interés por comprar champú, no tengo interés en la categoría, pero lógicamente lo que sí tengo es un conocimiento de la categoría. Entonces, yo pudiera decir, hey, la marca de champú que a mí se me ocurre primero es Head and Shoulders y probablemente Head and Shoulders, Palmolive y piensen ustedes en la que se les venga primero a la mente. Y esta marca es la que ha hecho muy bien su trabajo en la etapa de awareness, es la que ha hecho muy buen trabajo en la etapa sí. Pero luego, digamos, pasan los días, se nos empieza a acabar el champú y yo digo, ah, ya me le queda un poquito, le voy a echar un poquito de agua para que me dure un par de días más o para que me dure aguantar a llegar a la quincena. Pero lógicamente yo sí empiezo a cambiar mi modo a buscar opciones para poder comprar un champú. Entonces, ya me fijo yo si, hey, este todavía me está dejando el olor que a mí me gusta, la fragancia que a mí me gusta, o a lo mejor, mira, tengo que cambiarme. Entonces empiezo a averiguar y empiezo a informarme sobre cuál es esa marca o cuál es la variante. Entonces, lo que yo tengo es que ya estoy considerando una compra dentro de la categoría. Por eso es que se llama un tema de consideración en el tema de Think y luego en el Do ya estoy en el punto de venta. En el Do ya estoy en el sitio web, ya estoy en la tienda. Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy a punto de realizar una compra dentro de la categoría, pero ojo con esto que todavía las marcas me tienen que persuadir de terminar de generar esa compra. Y hay muchas marcas que le invierten muchísimo más al tema de Do que al sí y el think. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros de repente estamos en un supermercado y la marca de una sola vez nos dice tanto a mitad de precio. Y probablemente yo llevo otra marca en la carretilla y lo termino sacando porque me convenció el otro más con el precio. Entonces, ese último momento de decisión del consumidor no lo vamos a lograr con contenido, sino que lo vamos a generar con una oferta, lógicamente, muchísimo más atractiva, una oferta que entienda al consumidor, una oferta que también aproveche ese momento específico, ¿verdad? Y luego tenemos un tema a nivel de care, que es cuando ya las personas
terminan de comprar, entran a una categoría de poder, o a una fase de poder generar una segunda compra. Entonces, en esta fase de care lo que nosotros vamos a invertir es en fidelización. Em, Esto es prácticamente el modelo, es un modelo que lo que al final tratamos de hacer, si se fijaron, la parte anterior del Consumer Journey son 5 partes específicas. Aquí lo resumimos en 4 porque casi que el tema de servicio lo estamos distribuyendo entre el Do y el Care, que es una compra y fidelización. Pero lo principal que esto les tiene que ayudar a ustedes es porque cuando nosotros vamos a pautar, por ejemplo, en plataformas como Facebook Ads, vamos a pautar, por ejemplo, en plataformas como Google Ads, o nosotros estamos frente a un tema de contenido, es necesario entender qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Porque al final, cuando yo pienso en comprar objetivos o anuncios dentro de una plataforma, yo puedo decir, no, Facebook, fíjate que lo que yo necesito en esto es awareness. Pero eso, la ventaja es que yo ya vengo de configurar mis estrategias en función de estas 4 etapas. Prácticamente con Google, con Facebook, con otras plataformas podemos invertir en sí, podemos invertir en el Think y podemos invertir en el Do. Ya el tema de Care, hay otras formas de poder hacerlo que no es específicamente con anuncios. Entonces, como yo les decía, esto se nos simplifica y estamos viendo prácticamente lo que teníamos del Customer Journey anterior, pero ya optimizado específicamente las etapas del STDC. Entonces, si se fijan, he concentrado todo lo que está en el sí, vemos lo del think, vemos lo del do y vemos lo del care. Y así es donde nosotros de repente cuando decimos, mira, uno de mis más grandes problemas es que la gente no me conoce y también soy el cuarto de una categoría. Entonces, lógicamente, yo puedo invertir más en una etapa de sí y en una etapa de think, pero no por eso quiere decir que yo voy a dejar de invertir en una etapa de doing y en una etapa de care. Una de las más grandes dificultades o ventajas, digamos, que tiene ambas, es que digital es completamente dinámico. Y a veces, no sé si ustedes, para los que se acuerdan más o menos cuando era tradicional el que reinaba más dentro de la publicidad, em, las marcas estaban acostumbradas a invertir un mes en awareness y el siguiente mes le metían a una etapa de consideración y luego dentro de ese camino iban viendo cómo iban cerrando ventas. Pero digamos que como un llamado a la acción fuerte para cerrar ventas en realidad no había. La ventaja de esto hoy en día, y es que si los invito a que lo vean de esta forma, esto lo estamos viendo como un embudo en el cual eh, la comunidad o el grupo más grande de personas lo encontramos en la etapa de sí. Y luego a las personas que ya conocen la categoría y que conocen las marcas, es decir, algo me llamó la atención, no sé, de una marca de café, e inmediatamente yo me voy a la página web o investigo en Google o me voy a sus contenidos y empiezo a entender de repente si esta marca tiene algún objetivo a nivel social, de qué está compuesto el café, de dónde viene, quiénes lo están trabajando y todo eso, yo lo empiezo a lograr con todas las acciones que yo hago en Think. Y ya cuando digamos que yo digo, hey, esto de verdad me gustó, inmediatamente me puedo ir a comprarlo a un Amazon o me puedo ir a comprarlo al e-commerce de la marca de café. E inmediatamente yo entro a una base de datos y yo puedo de una sola vez empezar a fidelizar a este cliente. Entonces, y eso pudo ocurrir en cuestión de 5 minutos a cuestión de días, ¿verdad? Lógicamente, esto es dependiendo del proceso a nivel de decisión de compra de cada uno de los productos que existen. Entonces, para que esto lo podamos entender con ejemplos, porque digamos que hasta aquí es como muy teórico, eh, lo que les traigo, digamos, son estas aplicaciones del STS de caminos que hemos hecho en marketers anteriormente para poder generar, digamos, estas estrategias. Entonces, al momento que nosotros generamos este proceso creativo, digamos que esto nos permite ser muy ágiles en función de poder generar una estrategia muy rápida, una estrategia que podemos trabajar ya sea
ustedes con sus equipos o que nos podemos juntar, lo podemos discutir y inmediatamente aquí poder incorporar a cada uno de los especialistas en las áreas de digital. Entonces, el primer ejemplo que les traigo es con, por ejemplo, con el iPhone 13. Estaba buscando un ejemplo que todos conociéramos. Entonces, fíjense en qué es lo que tenemos que hacer acá. En la parte de sí, nosotros tenemos que empezar a describir esa segmentación. Y cuando nosotros empezamos a escribir esta segmentación, lo que logramos hacer es que las personas, por ejemplo, que un content creative o que un especialista de pauta o que incluso un influenciador o que la gente de PR o los especialistas en programación sepan específicamente quién es la persona y qué es lo que está buscando en cada una de esas etapas. Creo que eso es lo más importante que debemos de entender de cómo vamos escribiendo eso. Entonces yo digo en sí, como a mí lo que me interesa es el rango o el grupo de personas más grandes interesados en una categoría, mi categoría acá serían smartphones. No estoy hablando ni tan siquiera usuarios iPhone, sino que aquí lo que estoy diciendo es, quiero ir todas las personas que tienen un smartphone. Entonces, imaginémonos este segmento a nivel de, por ejemplo, El Salvador o, por ejemplo, no sé, otro país que digamos que casi que el 100% de las personas pudieran ser un segmento en este aspecto. Pero, ¿qué es lo que tengo que lograr con ellos? Es que el objetivo es simplemente que conozcan cuál es que conozcan cuál es la marca, ¿verdad? Es decir, me interesa que conozcan, por ejemplo, si fuera Samsung, me interesa que sepan que Samsung existe, me interesa que sepan que existe el iPhone 13, el lanzamiento que está saliendo. No me interesa nada más, solo me interesa que sepa que existo como marca o como producto, ¿verdad? Y luego, lo que hacemos en la parte de Think es empezar a entender quiénes son de ese grupo las personas que van a evaluar hacer una compra de de esta nueva edición de iPhone, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo digo acá? Mira, vamos a ir con todas las personas que están evaluando comprar un nuevo smartphone, ¿verdad? Y que actualmente tienen una gama más baja, es decir, probablemente están en un iPhone 7, en un iPhone 10, tienen un modelo anterior o tienen algún equivalente a nivel de Samsung, LG o Xiaomi. Ya les quité a Huawei de acá porque Huawei se vino abajo. Entonces, ese momento es cuando cuando, por ejemplo, un creativo a nivel de contenidos me puede decir, ah, pero mira, si lo que están haciendo es em, que su equivalente es un Samsung, lo que voy a hacer es que voy a pautar o vamos a contratar, por ejemplo, a un influenciador de YouTube, de los que revisan y dan sus opiniones sobre teléfonos, que hacen unboxing de teléfonos y que empiece a nombrar todas las características que hacen que este iPhone sea el mejor del mercado. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender. Y yo le digo, mira, pero ¿por qué lo vas a hacer contra un Alcatel, por ejemplo? Si el Alcatel no es lo que están buscando eh, un Samsung Note, la última edición, o están buscando la última edición del Xiaomi. Entonces aquí es donde yo digo, ok, aquí realmente puedo ubicar contra qué compararme. Esto también le sirve, por ejemplo, a las personas de pauta, a que cuando estamos por colocar los anuncios en redes sociales o en Google, nosotros podemos colocar intereses, es decir, nosotros podemos ir con usuarios que se conectan desde el Samsung tal, o puedo ir con personas que se conectan desde LG tal, ¿verdad? O puedo ir, por ejemplo, si las personas han dado el permiso de seguir sus datos, de ir con las personas que están, que se conectan desde un iPhone o que se conectan desde una Mac, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ir haciendo con eso? Es, si se me conecta desde un Samsung, yo puedo generar un anuncio o un contenido específico para un usuario Samsung. O puedo generar un anuncio o un contenido específico para un usuario Xiaomi. Porque una de las grandes errores, digamos, que podemos cometer a nivel de digital es pensar que una publicidad genérica me va a servir para todos. ¿Verdad? No, el usuario que es Samsung no piensa lo mismo que es un usuario
que un usuario de iPhone. Entonces, lógicamente, ahí es donde yo empiezo a entender y mi contenido se empieza a fortalecer porque yo empiezo a hablarle específicamente a la gente que yo necesito. Y de esto pueden salir múltiples variables de segmentación a nivel de digital. Pero digamos que vamos avanzando dentro de ese camino y lo que entramos es a una etapa de conversión o una etapa de compra. Es decir, aquí es donde yo necesito que de verdad la gente haga las acciones que yo busco. Entonces, lo que yo digo acá es, mira, vamos a ir con todas las personas que están visitando mi landing de ventas de iPhone, ¿verdad? Es decir, voy a estar tomando a las personas que están navegando en el sitio, o mira, están visitando la tienda Maxstore o tienen algún iPhone 7, 8, 9, 10, aquí les pongo hasta el 12, y lógicamente están pensando en renovar ese modelo. Entonces, yo lo que estoy buscando son personas que justo en ese momento yo pueda darles algún mensaje muchísimo más fuerte a nivel de venta, porque la venta no la hablo si no es hasta la etapa de dúo, es decir, yo en sí probablemente pueda comunicar algún porcentaje de descuento o en el team dentro de los beneficios que yo menciono es, tengo mejores precios o estoy ubicado en tal lado, pero todavía no le estoy diciendo a la gente, mira, te vendo esto, sino que eso lo hacemos específicamente en el do. ¿Y por qué decimos que vamos a generar esto con la gente que está visitando la landing de ventas? Y aquí lo que me faltó fue colocarles la gente que está interactuando con el contenido en redes sociales de Maxstore. Es porque lo que ahora funciona increíblemente es todo el tema de anuncios de retargeting que tenemos que hacer. Es decir, yo genero muy buen contenido en la etapa de Team porque lo que yo espero es que la gente interactúe, que la gente consuma, que la gente me vea, que haga clic, que visite. Y con todas esas audiencias, yo lo que genero es una nueva segmentación de personas que realmente están interesadas en mi producto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente es terminar de cerrar esa venta. Y lo que yo le digo es, bueno, ya que viste tal video, esto es el por qué tenés que comprar, pero aquí es realmente dándole una razón del por qué tenés que comprarlo ya, ¿verdad? Esto no es pensarlo, sino que esto es como cuando nosotros estamos en un almacén que ya tenemos al vendedor encima diciendo, mire, pero lo harta el descuento si me lo compra ahorita. Funciona completamente igual, solo que a través de contenido, a través de anuncios de digital. Y luego, lógicamente, en la parte de fidelización, vamos con las personas que ya pues son actuales compradores de iPhone 13. Tal vez aquí voy a parar un poquito, por si alguien tiene alguna duda hasta acá, la podamos ir resolviendo. Y de repente se ve pequeño, pero digamos que construirlo sí lleva mucho pensamiento, tiene que tener muchos insights a nivel de lo que tengan ustedes de investigación. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pues con gusto le respondo ahorita. Yo creo que por aquí preguntó Catherine Chaín, dice, el STS es un resumen más eficiente del ciclo Awareness Consideración. Sí, lo tratamos de hacer de repente como un resumen, pero digamos que esta ficha es la con la cual yo me puedo sentar como le digo, con creativos, con gente de pauta, con gente de medios, con gente dedicada a PR, con las distintas áreas de comunicación, lógicamente dependiendo del músculo que tengan ustedes y el músculo que se puedan permitir. Pero la ventaja de esto es que yo lo puedo ver de una forma tan pequeña como solo contenido, lo puedo ver solamente con influencers o puedo hacer pues la campaña inmensa. Entonces sí me sirve como resumen, pero como les digo, no porque lo vean pequeño quiere decir que no está muy bien pensado como para poder generar resultados. Y luego dice, avísame, Catherine, si te resolví. Pero luego dice, en negocios nuevos, mayormente emprendimientos, no se ha detectado aún los problemas del negocio. La estrategia inicial se crea según el ideal. Es que cuando son nuevos negocios siempre tienden a tener los problemas más comunes. Es decir, falta de conocimiento, eh, falta de prueba o frecuencia, es decir, tenemos que incentivar mucho la prueba o frecuencia. Eh, Pueden haber problemas incluso de servicio en el cual nosotros estamos prometiendo algo que no es.
Entonces, casi siempre suelen ser esos problemas, pero lo que yo les diría es investiguen, pues. Al final no necesito investigar si soy un nuevo negocio, no necesito investigar para saber que la gente no me conoce, pues lo asumo, ¿verdad? Em, ¿El STS sería un sustituto del ciclo de awareness? No, es que awareness es una parte de todo el ciclo de compra de este viaje del consumidor, ¿verdad? No, no sería un ciclo como tal, solo awareness. Dice, comentaste sobre las maneras de hacer investigación digital menos costosa, ¿te refieres? Sí, puede ser estadísticas de la plataforma. Sí puede funcionar estadísticas de plataforma, pero nosotros, por ejemplo, hacemos mucha investigación a nivel de encuestas, eh, y la verdad que hay una fórmula ahí como muy interesante para hacer que sí pueda funcionar. Y esa es lógicamente una opción mucho más accesible. No les estoy diciendo que sea la que va a funcionar siempre, porque no solamente necesitamos datos cuantitativos, sino que realmente a veces necesitamos conversar con la gente, el ir a sentarse en un punto de venta, ver si lo compran, si no lo compran, el ir a sentarte, por ejemplo, yo tengo tener un restaurante, ir a sentarse, a ver cómo la gente consume mi producto, o ver, ir a las cocinas, ir al lugar específico donde la gente usa mi producto y ver de realmente cómo lo están usando. De repente todo eso nos puede ayudar, ¿verdad? Completamente en esa etapa de investigación y eso me va a generar y detectar problemas. Hey, no hay un buen posicionamiento, la gente no entiende cómo se utiliza y yo ahí puedo ir tomando mis propias conclusiones. Pues esas digamos que son mucho menos costosas que hacer una investigación a nivel nacional. Y el hecho de ir a consultar, de repente hacer algún focus group, de repente sentarse a conocer al target funciona mucho. Luego dice Walter, cuando hablamos de emprendimiento cuya única presencia online son sus redes sociales, ¿cómo compensamos la carencia de una web? Con mucho gusto, Andrea. ¿Cómo compensamos la carencia de una web etapa? Sí, se lo voy a decir justo, si se fijan acá, en el tema del Do, por ejemplo, tenemos los links de pago y también tenemos el tema de WhatsApp Business. Ahora, la verdad que no es necesario tener una tienda online para vender. Los links de pago, por ejemplo, los pueden tener con Serfinsa, Banco Agrícola. El BAC, por ejemplo, a nivel de Centroamérica fue el primer banco con tener una plataforma de links de pago. Entonces, existen esas soluciones que son muy buenas. Lo que sí tienen que generar ustedes es la confianza en la etapa de sí, de fin, para que la gente pueda decir, voy a terminar comprando por este link de pago, ¿verdad? Porque al final digamos que es una página genérica, una página que probablemente le pongo una foto de mi producto y nada más, pero no tengo necesidad de tener ese sitio web. Yo casi siempre lo que les aconsejo a los emprendedores es que no empiecen invirtiendo en un e-commerce, porque lógicamente un e-commerce puede llegar a costar fácil $5,000, este, sino que empecemos y empiecen a emocionarse con las ventas desde los links de pago, generando fichas de producto en el propio WhatsApp. Entonces, digamos que hoy las alternativas eh, van muchísimo más allá del e-commerce. No sé, Walter, si ahí te resuelvo. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, dice Darling, algún ejemplo de cómo se maneja el dúo en el caso de una organización religiosa. Es decir, no hay producto a vender. Ahí nos podemos meter en la verdad que en mucha conversación, Darling, pero con una organización religiosa creo que es más el tema de ganar adeptos y generar esa base de datos y de repente, no sé, colaborar con alguna obra de caridad, dejémoslo en obra de caridad, este, y ahí es donde vemos esa etapa de conversión, es decir, yo puedo, por ejemplo, generar un sitio donde yo hable sobre, no sé, una recaudación para llevar a los niños de tal lugar que nos queremos ir a alimentar. Entonces, lógicamente, yo necesito hacer esa etapa. Yo necesito que la gente conozca el proyecto, que se dé cuenta que existe, que se dé cuenta cómo funciona y para dar la completa confianza como para poder hacer una donación o poder juntarme y ayudarles, pues. Entonces, aplicamos igual ahí, ¿verdad? Ahí es donde podemos decir, digamos, esto no es solamente como
para un producto, sino que esto es incluso para conseguir votos, ideas, ¿verdad? Eh, entonces, aquí lo tenemos así. Yo hice otro ejemplo donde tenemos digamos, con el tema de pizza y coloqué aquí, digamos, esta opción a nivel de delivery. Y primero decimos, bueno, vamos a ir con todas las personas interesadas en comida rápida. ¿Por qué? Porque digamos que no me estoy enfocando específicamente solamente en la gente que le gusta la pizza, porque digamos que es muchísimo más fácil llegar a ello. Yo lo que estoy buscando es poder tener un rango muchísimo más grande de clientes. Pero en el Think, por ejemplo, yo puedo decir, ok, vamos con todas las personas que están evaluando, comer entre opciones de comida rápida, ya sea como Pizza Hut, Domino's, Little Caesar, y de repente me salgo de la categoría de pizza y digo, ok, vamos con McDonald's, vamos con Burger King, Wendy's, y ojo, como lógicamente tenemos un componente de delivery, y lo decimos, dentro de este comportamiento del consumidor, yo necesito que estas personas estén acostumbradas a comprar en móvil y a pedir comida por medio de aplicaciones de delivery, ya sea como Hugo, Uber Eats, Pedido Ya. Si yo dejo esto de lado, este último componente del tema del delivery a través de estas aplicaciones, probablemente al momento de hacer pauta, comete el error de no colocar esos comportamientos, de no agregarlos dentro de los intereses y probablemente mi contenido de valor no va a estar llegando a las personas que probablemente pidan delivery. Entonces, ahí es donde digamos que tenemos la etapa del think, eh, tiene que ser, digamos, en información la que más información lleve. Esto tiene que llevar información de competidores, zonas geográficas, tiene que llevar comportamientos de compra. em, Todo esto a mí me ayuda a que el creativo, a que la persona que piensa el contenido, a que la persona que coloca la pauta o que elige qué influenciador es el que va a elegir, o que piensa, perdón, en el influenciador, sea muchísimo más certero, ¿verdad? Porque luego en el Do, como yo les digo, la tendencia ahora es generar nuevas audiencias. Entonces en el Do lo que yo digo es, ok, de toda esta gente yo quiero agarrar a las personas que han visitado o iniciado sesión en la web de Pizza Delivery o están a punto de cerrar un pedido o han interactuado en los últimos días dentro de las redes sociales de la marca. Entonces yo genero esa nueva audiencia y con esa nueva audiencia lo que yo empiezo es a servir anuncios con un mensaje de venta muchísimo más fuerte. Y luego, cuando yo logré que estas personas cierren la venta, lo que yo hago es fidelizar. ¿Ok? Entonces, empiezo en esa etapa de care donde yo realmente voy específicamente con únicamente las personas que han comprado mi producto. Luego, digamos que tenemos otro ejemplo donde hablamos de amortiguadores que funciona completamente igual. Y esto se los hice como en tres versiones diferentes como para que vean la versatilidad de este modelo y realmente lo que podemos llegar a generar a nivel de ideas, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos, siempre vamos al segmento más grande o al grupo más grande de esa segmentación y aquí decimos, hey, aquí vamos con todas las personas interesadas en vehículos y transporte. Por ejemplo, si yo fuera Uber, yo les diría, voy con toda la gente que necesita transportarse en el día a día. Ni tan siquiera estoy hablando si tienen carro o no. Simplemente es, yo necesito que la gente, que el grupo más grande de la categoría sepa que existo. Por eso es el objetivo de sí. Y luego en el team, digo, y empieza a ser, digamos, un poquito más rebuscado. Y yo digo, bueno, vamos con todas las personas interesadas en hacer una reparación, perdón, o una modificación de su vehículo y empiezo a mencionar, ok, tenemos Toyota, tenemos Nissan, es dependiendo también, digamos, como, si imagínense, solo tengo amortiguadores, no sé, para Toyota, solo voy a colocar Toyota, no voy a colocar otra más. Y en esto dice, nos encontramos interactuando en redes sociales de los amortiguadores o buscan en internet muchas recomendaciones sobre amortiguadores, casi siempre en el comportamiento de taller, repuesto, vehículos. La gente tiende a informarse muchísimo más en redes sociales y tiende a informarse muchísimo más en Google o en sitios web eh, de referencia. Entonces,
Esto al final lo que me genera es una audiencia muy interesante de personas que, ojo, aquí yo le pongo un componente físico, para los que son de El Salvador me van a entender más, pero acá la 29, creo que la 29 existe en todos los países, no como 29. La 29 de nosotros es ese calle inmensamente larga de negocios dedicados a repuestos, vehículos y todo eso. Entonces, si yo, digamos, en la etapa de yo digo, ok, quiero generar anuncios de venta fuertes, lo voy a hacer específicamente con anuncios de geolocalización para personas que están transitando en la 29. O ubico la zona geográfica o el punto GPS específico de las diferentes sucursales de mis competidores y les pongo anuncios ahí específicamente a la gente. O voy con la gente que está dentro de mi sitio web o que me está haciendo una consulta por Messenger, WhatsApp, aquí le pongo la empresa Amortiguadores S.A. Entonces, digamos que si se fijan, es como bien interesante el que pueda ir haciendo estas aclaraciones, porque luego cuando viene la persona de pauta se le hace muchísimo más sencillo y me dice, ah, mira Gus, aquí pudiéramos estar haciendo específicamente una pauta de geolocalización. Entonces, esto es porque lógicamente cada producto es completamente diferente, cada usuario se comporta de maneras muy diferentes. O sea, aquí es donde nosotros logramos en esta ficha, lograr que las personas que ejecuten o nosotros mismos podamos entender qué es lo que tenemos que proponer. Entonces, si yo les quisiera agrupar, digamos, características de lo que tenemos en la etapa de awareness, yo les pudiera decir, si se dieron cuenta, el segmento tiene que ser el más amplio. Es decir, aquí vamos específicamente con personas que están en esa etapa top del funnel, ¿verdad? El grupo más grande. Y lógicamente, si le vamos a hablar a esta gente, y como mi objetivo es simplemente que conozcan mi marca, no les voy a hacer un anuncio ni tan siquiera de 30 segundos, ni voy a hacer un video de 5 minutos, ni tan siquiera de una hora. Es decir, aquí lo que yo necesito, por ejemplo, yo les coloco es un bumper, es decir, un formato muy corto en duración, pero que tenga un gran impacto. El bumper, por ejemplo, para los que no tal vez estén familiarizados con el término, son estos videos de YouTube que solamente duran 6 segundos y que nos los hacen ver obligatoriamente antes del video que nosotros queremos ver en YouTube. Y suele ser muy, muy molesto. Este, no recuerdo la cantidad de gente que me ha dicho que no le gusta eso, pero son muy efectivos a nivel de recordación. Y así igual tenemos, por ejemplo, contenido a nivel de branding, a nivel de historias o a nivel del feed de Facebook, Instagram. Aquí pueden agregar Twitter, LinkedIn, si ustedes quieren, dependiendo de la red social en la que se estén manejando. O podemos agregar menciones a nivel de influenciadores, es decir, alguien que diga, qué rico tomar Pepsi Cola. Y ya, no necesito que diga nada más, solamente necesito que la gente sepa que existo. Luego tenemos un tema de search ads, donde lo que yo estoy diciendo es, ok, vamos a comprar las palabras generales de la categoría. Por ejemplo, si yo vendo repuestos, hablo específicamente de, eh, no sé, cambio de aceite, por ejemplo. O escribo sobre la palabra aceite, o escribo sobre la palabra reparación, o escribo sobre la palabra vehículo. Y yo me trato de posicionar en ese search general de la categoría. Así hablamos de menciones de radio o televisión, ¿verdad? Aquí les he tratado de ir poniendo lo mismo que estaba en el consumer para que lo vayamos atando de qué es lo que tenemos que ir haciendo en cada uno. Luego, por ejemplo, características a nivel del think, tenemos que hablar mucho del tema de beneficios versus los competidores. Aquí tenemos como una etapa como en la cual tenemos que resaltar el qué puede ayudarnos a decidir una venta sobre a nuestro favor. Lo que yo les diría como recomendación acá es traten de ser lo menos comerciales posibles y traten de aportar el mayor valor posible a sus consumidores. Es decir, em, probablemente si yo quiero vender, no sé, aceites, yo les pudiera decir, hey, en vez de colocar la promoción de cambio de aceites, mejor hacerte un muy buen artículo, un muy buen video donde le enseñas a la gente todo lo que tiene que tomar en cuenta al comprar o a decidir dónde va a ser un cambio de aceite. Entonces creo que eso al final termina ayudándote muchísimo más y termina ayudándote a decidirte por esa marca que te lo dijo.
Entonces, eso, digamos que es muy beneficioso. Y hoy, digamos que los story times de TikTok, digamos que están en auge específicamente para estos temas, las experiencias de servicio que podemos hacer a través de influencers o a través de lo que podamos generar con la gente que incluso ya nos compró a través de videos, los temas de unboxing, los multiproductos que son preciosos a nivel de Facebook, Instagram, como carruseles, artículos, podcasts, incluso este mismo webinar, eh, campañas de shopping, anuncios de tráfico. Es decir, aquí lo que nosotros empezamos a hacer es a tratar de llegar a ese consumidor que necesita tomar una decisión. Entonces, lo que yo hago es que le planteo todo esto para tener de contenido de valor. Es decir, yo puedo estar hablando de mis beneficios sin sonar tan comercial, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir logrando esto. Luego hablamos de características de compra en la etapa uno y aquí sí, miren, aquí sí, lo más importante es la conversión. Aquí yo dejo de hablar de contenido de valor y me centro en mi plataforma fuerte de venta. Entonces, ¿qué es lo que yo intento hacer? Que el usuario compre, ya sea de forma física o de forma digital. Entonces, aquí vamos muchísimo más allá de los contenidos. Aquí nos empezamos a olvidar de los contenidos y empezamos a hablar casi que de procesos que me ayuden a generar venta. Entonces, yo aquí hablo, por ejemplo, de call to actions en landings. Es decir, que el landing sea, que tenga la suficiente estructura para que la persona, al navegar en ese landing, termine comprando. Y hablo de social commerce, de todo lo que podemos hacer a través de, por ejemplo, fichas de producto en Facebook, links de pago, que era lo que le mencionaba Walter, creo. Este, home landings, descuentos, códigos promocionales, incluso señales de confianza dentro de las páginas de pago, WhatsApp Business, los anuncios de retargeting y muy importante, anuncios de conversión. Es decir, no le voy a pedir a la plataforma que me genere awareness, ni engagement, ni nada aquí. Le voy a pagar específicamente por una conversión. Y ojo con eso porque esos son los objetivos más caros que existen dentro de las plataformas porque es como estar pagándole una comisión a alguien por venta. Entonces, pero para que eso ocurra tenemos que tener un sitio web casi que perfecto, que funcione, que la gente llegue, que encuentre la información, porque si no las plataformas lo que van a hacer es cobrarnos excesivamente y no le va a dar el retorno de inversión en ese aspecto. Entonces hay que estudiar muy bien antes de meterse con las acciones de Doom. Y en las acciones de fidelización en Care, digamos que aquí también eh, es el pensamiento es cómo podemos incentivar la recompra o cómo podemos hacer que la factura sea más grande. Entonces, lógicamente, pensamos más acciones de fidelización eh, y nos olvidamos de ser público y nos volvemos más privados. Es decir, tenemos que darle ese sentido de exclusividad eh, a las personas, tenemos que darles esa lealtad, que valoren esa oferta. Entonces, aquí hablamos mucho, como les decía, de servicio al cliente, contenidos privados que sean exclusivos para las personas que ya compraron. Por ejemplo, una de las acciones que hace iPhone, por ejemplo, tú compras un iPhone y te termina regalando dependiendo de dónde lo compres, lógicamente, te termina regalando un curso de cómo tomar mejores fotos con tu iPhone. Entonces, eso al final es genial, porque digamos, te estoy fidelizando porque me acabas de comprar un producto y probablemente con eso te estoy incentivando a comprar un par de cositas más en ese curso. Eh, Sesiones exclusivas, descuentos únicos, mejoras dentro del mismo servicio, capacitaciones y bueno, importantísimo recordar los datos de las personas para que no vuelvan a poner hasta la partida de nacimiento al momento de comprar en un e-commerce. Entonces, va por ahí. Y si nosotros, yo les pudiera dar, por ejemplo, tengo dos muy buenos ejemplos, uno muy elaborado y otro, digamos, no tan elaborado, para que ustedes vean en diferentes dimensiones lo que puede suceder cuando nosotros vamos mezclando de repente digital el primero, el más sencillo, es el de Pizza Hut y se los traigo a pesar de que sea Pizza Hut. Quiero que vean que esto en realidad lo puede hacer cualquiera, esto no es porque es Pizza Hut lo está haciendo, sino que esto la verdad que está al alcance de todos. En la etapa sí vemos un sencillo anuncio que habla sobre que viene, no sé, la promoción de verano. Entonces me están empezando a contar sobre todo lo que se viene para esto, ¿verdad? Entonces simplemente aquí el objetivo es comunicar que está el Hot Summer.
Pero luego en la etapa de teen, por ejemplo, ustedes pueden ver este tipo de contenidos. Entonces, genera un contenido que es mucho más engagement, que es video, que es muy importante hoy en día, porque toda la gente que me consume este video al final lo puedo trasladar a un tema más de retargeting, puedo generar una nueva audiencia, estoy comunicando la promoción, estoy ya dando precios, digamos que esto me va entre lo comercial y lo de valor, porque digamos que me está generando algo agradable de ver, por así decirlo. Pero luego en la etapa de Edu, si se fijan, cambia por completo. Y en la etapa de Edu hablamos más de cómo funciona esa ficha de producto, qué tan fácil es poder solicitar o hacer mi pedido de delivery. Y, lógicamente, algo que enseñan todos los sitios web son las formas de pago. Es decir, hey, estamos avalados por Mastercard, trabajamos con Visa, tenemos esta cantidad de seguridades para que tus datos estén protegidos. Entonces, esto también forma parte de la venta. Porque al final acordémonos que no hay un asesor, sino soy yo, mi tarjeta del sitio web y yo. Y de ahí, pues tenemos que dar todas las condiciones para poder generar confianza. Y luego, por ejemplo, está esto que es muchísimo más complejo. Esto lo hizo Sison a nivel de Sudamérica y lo que ellos inventaron fue que ellos querían promocionar la nueva colección eh, de cosméticos que tenían en el año 2018, es esto. Y lo que hicieron, perdón, en Sison fue que se inventaron o hicieron esta campaña que se llama No aguanto a mis hermanas. Entonces, esto que ustedes ven acá, el no me aguanto a mis hermanas, esto es una comunicación, sí, porque solo busca decir, hey, existe este programa, está en YouTube y es la introducción. Entonces te dice específicamente cuándo va a estar, todos los martes en YouTube. Y luego en la etapa Think, lo que ellos se dedicaron fue a hacer 3 temporadas con capítulos de hasta 10 minutos, en los cuales estas chicas iban pasando por diferentes cosas. Y se fijan, las tres tienen, bueno, cuando ustedes escuchan la campaña, tienen 3 edades diferentes. Una ya tiene 21 años, la otra tiene 15, la otra tiene 18. Entonces, digamos que están como en 3 etapas muy diferentes que le interesan a Sison y entonces construyen un segmento en cada una de ellas. Y cada uno de los cosméticos o tipos de productos los utilizan según el segmento o según la chica. Entonces, ellos hacen el video completo de 10 minutos y luego pasan a un segundo video, que es el que ustedes ven acá abajo. En ese, bueno, en ese segundo video, que está, donde se están maquillando como tal, ellas empiezan a agarrar todos los productos que se vieron durante el video y hacen ya como un tutorial de maquillaje donde te van explicando cómo hicieron para verse geniales. Y lo chévere de esto es que, por ejemplo, ahí donde ven ustedes que la chica tiene como el labial enfrente de la cámara, cuando hacían estos cortes de poner el labial, ustedes podían hacer clic en la etiqueta y automáticamente se iban a la página del producto de ese labial. Entonces, ustedes estaban viendo la serie y automáticamente estaban haciendo clic sobre los productos y automáticamente podían comprar el mismo producto que estaban viendo en YouTube. Entonces se iban al sitio web, el sitio web tenía estas fichas creadas por cada uno de los productos, explicaciones de ellas mismas y ahí es donde ustedes podían terminar comprando. Entonces, me gusta porque la estructura al final es muy similar a pesar de que una es muy sencilla, como es lo de Pizza Hut, que no requiere mayor inversión, y como es lo de Sison, que lógicamente sí aquí hay una inversión muy fuerte a nivel de producción. Es decir, no es necesario que hagan esto. Esto lógicamente es como el escenario ideal, pero también pueden tener muchos beneficios si solamente, no sé, uso contenidos muy cortos y utilizo muy bien el tema de pauta, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es. Si alguien tiene alguna consulta, estoy más que dispuesto para contestarles, porque digamos que esto es un tema muy breve de cómo ustedes de repente pueden pensar en su negocio, pueden escribir ese viaje del consumidor, ese segmento, y automáticamente empezar a ponerle cara a todas las acciones de lo que ustedes quieren hacer, entendiendo que las personas van a ver algo en la etapa sí,
y que luego tienen que tener un tema de consideración en el team. Y luego es, ok, ¿cómo cierro venta en la parte del do? Que no necesariamente es un e-commerce, sino que puede ser hasta un link de pago, puede ser una transferencia bancaria, ¿verdad? Y va por ahí, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene una consulta, pues con mucho gusto les resuelvo. Pueden habilitar también si quieren el micrófono para consultar. Permítanme. ¿Cuál sería la etapa del KERS en un ejemplo de Pizza Hut? En el de Pizza Hut, como como tal, eh, yo como no he comprado pizza en el último mes, tal vez les mentiría, pero estos son, por ejemplo, ustedes compran una pizza, por ejemplo, automáticamente lo que hace Pizza Hut es que te manda un mensaje, un push notification a tu teléfono y te dice que gracias a esa compra tenés un 10% de descuento en la siguiente. Eso es etapa de care, porque lógicamente te estoy dando un descuento exclusivo por comprar y te estoy incentivando el tema de la recompra. Y en el tema de Saison, lógicamente lo que tuvo esta gente fueron encuentros exclusivos con las actrices y con todo lo que generaban a través de la serie. Pues esa serie fue tremendamente exitosa, está subida en YouTube, la pueden ver cuando ustedes quieran. ¿Verdad? Pues, dígame, Mario. Hola, buenas noches, Gus, Buenas y noches. buenas noches a todos. Una consulta. Ujú. La sección quedará subida al canal de YouTube de Marketers. Es que me tuve que desconectar unos minutos y no la pude, o sea, escuchar toda, pero yo sigo el canal en YouTube y pues quería saber si se iba a poder eh, repasar Sí, a través. sí, Ah, ok. Mario, no te preocupes que lo vamos a subir al canal de YouTube, y yo les voy a mandar pues un correo a todos tanto con la sesión y también con la presentación que vieron, se la voy a mandar en PDF para que la puedan tener. Así que Gracias. sí, sí va a estar disponible. Chévere. Si no hay nadie más, gracias por haber asistido. Recuerden, si quieren agendar una sesión, yo les voy a dejar aquí los links para que ustedes pues, nos puedan escribir. Ahí están los números, ahí están los correos. Y con mucho gusto, pues, les podemos ayudar a mejorar sus estrategias digitales, ¿verdad? Así que pasen buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.